Buenas tardes, muy buenas tardes con todos. Esta tarde vamos a conversar un poco sobre lo que es el acto administrativo. En el día de hoy vamos a hacer hacer comentarios sobre lo que es el acto administrativo, pero quiero que lo tomemos desde un punto de vista diferente. Normalmente se habla siempre de la naturaleza del acto administrativo y se habla de los elementos fundamentales, que básicamente son dos: la voluntad administrativa o la voluntad de la función administrativa, y por el otro lado se habla de los efectos jurídicos que produce la voluntad administrativa. Yo, en cambio, quiero topar hoy una temática o un enfoque, un punto de vista un poco diferente para entender de mejor manera esta institución jurídica denominado acto administrativo. Para ello vamos a empezar con el concepto general de uso común del acto administrativo. Para eso me voy a apoyar en lo que dice el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo Ecuatoriano, que contiene los elementos básicos del acto administrativo. Y dice esta norma lo siguiente: dice que el acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital, y quedará constancia en el expediente administrativo. Creo que al escuchar el concepto dado en la norma, no tenemos ningún aspecto relevante que mencionar. Sin embargo, algo que sí quisiera que tengamos presente es que la mayoría de legislaciones hablan siempre de la función administrativa y la declaración de voluntad de esta función administrativa, y que esa declaración produce efectos jurídicos en el administrado de manera directa. Eso creo que es un concepto claro y entendible. Sin embargo, podemos ver también cuáles son sus requisitos, y el artículo 100 del mismo Código Orgánico Administrativo nos clarifica esos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Básicamente habla de dos elementos. El primer elemento es el elemento normativo del acto administrativo, es decir, el acto administrativo tiene que sustentarse en leyes, en normas de derecho para poder sustentarse, y es lo que se denomina motivación. El segundo elemento que tiene que correlacionarse con las normas es el elemento fáctico, los hechos, por lo que dice el artículo 100, la calificación de los hechos. Se califican los hechos para comparar al hipotético normativo y poder hacer una correlación. El momento que se da la correlación entre ese hipotético normativo y los hechos valorados, se produce una conclusión que le da valor al acto administrativo, un valor legal, un valor de derecho, o lo que definitivamente se denomina la presunción de legitimidad del acto administrativo. Eso creo que es algo que todos conocemos, todos los que hacemos derecho administrativo. Sin embargo, hay un tema que en este artículo 100 ustedes van a encontrar al final de esta norma, en donde se habla que si la decisión que contiene el acto administrativo no se deriva del procedimiento o no se desprende lógicamente de los fundamentos expuestos, se entenderá que no ha sido motivado. ¿Qué quiero rescatar de este último inciso del artículo 100? El legislador nos dice que el acto administrativo tiene que surgir de un procedimiento. Hay un procedimiento para que surja el acto administrativo. Si no se desprende lógicamente de los fundamentos de hecho que hemos visto a través de este procedimiento, el acto administrativo nace viciado. Eso sería la conclusión. Y de esto es lo que quiero partir, de este último inciso del artículo 100. Quiero que le veamos al acto administrativo no en la naturaleza sustantiva que hemos analizado, sino desde un punto de vista procesal. Demos la importancia a la parte procesal.
Yo diría que el acto administrativo nace siempre de un procedimiento administrativo. Procedimiento administrativo que se origina en la voluntad administrativa. En otras palabras, la voluntad administrativa se convierte en acto administrativo a través de un procedimiento administrativo. Eso es siempre. Y quiero que lo veamos desde esta perspectiva porque para mí también el acto administrativo se lo puede percibir como una entelequia en términos aristotélicos. Una entelequia en el sentido de que es un modo de existencia de un ser que tiene un fin en sí mismo. ¿Qué significa esto? Significa que en el caso del acto administrativo, la voluntad administrativa tiene en sí mismo el origen o la finalidad de llegar a un acto administrativo. En otras palabras, la función administrativa, la voluntad administrativa solamente puede hacerse realidad a través de un acto administrativo. Si no hay voluntad, no hay una decisión, no hay acto administrativo. Este elemento es importante para diferenciarlo del hecho administrativo. El hecho administrativo, en cambio, no tiene esta calidad de voluntad. Y si no hay una voluntad administrativa, no hay procedimiento administrativo y por lo tanto no hay acto administrativo. Planteemos un ejemplo para entender bien esto. Un hecho administrativo, por ejemplo, sería que un agente de policía detiene mi vehículo por una infracción de tránsito que cometí. El acto administrativo, no necesariamente escrito, aunque después puede trasladarse a escrito, es la infracción que cometí. Cometí una infracción y por esa infracción la autoridad tiene que llevarse mi auto, mi vehículo. Ese es un acto administrativo que puede ser verbal por la detención y puede trasladarse a un elemento tangible como sería una boleta de notificación de la infracción. Ese es un acto administrativo. Pero el momento que la gente se lleva mi vehículo y lo traslada al patio de retención, está realizando un hecho administrativo, porque ya no hay una manifestación de la voluntad. La manifestación de la voluntad fue cuando yo cometí la infracción y la autoridad me impuso la infracción que conllevó a que se lleve mi vehículo. Cuando el agente de tránsito se lleva mi vehículo, está haciendo un hecho administrativo, está realizando lo que la doctrina llama un elemento tangible, real, de una actuación administrativa. Está trasladando el vehículo hacia el patio de retención y cuando traslada el vehículo al patio de retención comete una negligencia y daña mi vehículo, lo impacta o alguna cosa por el estilo. Ese impacto, ese daño a mi vehículo es un hecho administrativo porque estaba en manos de la autoridad e indirectamente estaba en posesión de la función administrativa, quien tenía que cuidar mi vehículo. Entonces ahí hay un hecho administrativo. Vean ustedes cómo no hay voluntad de la función administrativa porque el agente de tránsito se lleva en función del acto administrativo que fue la infracción. Una vez que se cometió la infracción, se realiza el acto administrativo de infracción y posteriormente hay actos de ejecución o acciones que realiza el agente de tránsito al llevarse el vehículo. Esos son hechos administrativos. Ahí no hay voluntad administrativa. Entonces, ¿por qué planteo este ejemplo? Para que veamos la diferencia entre el acto administrativo y el hecho administrativo. El acto administrativo tiene un procedimiento administrativo, decíamos, viéndole desde el punto de vista de que es una entelequia, como que la función administrativa se hace realidad a través del procedimiento administrativo y da nacimiento al acto administrativo. Entonces, en ese sentido, la infracción sí es un acto administrativo, porque cometí la infracción, me hicieron mi boleta por una autoridad competente, que es el agente de tránsito, y me dieron el acto administrativo. Pero ya cuando se llevan el vehículo, se convierte en hechos administrativos. Ahí no hay una voluntad, no hay un procedimiento administrativo, sino acciones
de una autoridad acciones para poder cumplir el acto administrativo que era la infracción. El producto de la infracción es que se lleven el vehículo. Y en ese traslado es que sucede este daño a mi vehículo. Ese daño al vehículo por negligencia de la autoridad es un hecho administrativo. Algo parecido a cuando se hace un derrocamiento. Hay un hecho material, como dice la doctrina, acciones materiales, no acto administrativo. Entonces, en ese sentido, he ahí la diferencia. Y a mí me interesa topar este tema para que veamos el acto administrativo en el sentido procesal, como les decía. No solo como la declaración de voluntad de la función administrativa, sino que es la declaración de voluntad de la administración a través de un acto administrativo llega a producir un acto administrativo. El procedimiento administrativo es el medio para llegar al acto administrativo. Y esta distinción que parece solamente filosófica o de doctrina jurídica tiene su importancia. Ahí debemos entender la razón de ser del silencio administrativo, por ejemplo. Un silencio administrativo tiene que producir un acto administrativo presunto. ¿Qué significa eso? Que antes del silencio administrativo no existía un acto administrativo, ni tampoco existió un procedimiento que dé origen al acto administrativo. Cuando hay silencio administrativo es que yo tengo un derecho y cumplidos los requisitos le pido a la autoridad que se reconozca ese derecho, como por ejemplo una autorización de construcción. Yo reúno los requisitos, le presento a la autoridad porque tengo el derecho a construir en mi propiedad. Presento los requisitos a la autoridad y la autoridad debería responderme a ese derecho que tengo. Vean ahí que el silencio administrativo le da origen al acto administrativo. No había un procedimiento previo, sino que con el silencio administrativo se da una especie de procedimiento que da origen al acto administrativo, que la doctrina lo llama presunto porque nació del silencio de la administración. Espero que esto un poco les clarifique la razón de ser de esta explicación del acto administrativo desde el punto de vista procesal. Lo que yo considero que debe quedar claro es que todo acto administrativo requiere un procedimiento para nacer y el origen de ese procedimiento es la voluntad administrativa, que incluso se da en el silencio administrativo. Procedimiento que parecería no existe en el silencio administrativo, pero que viéndole en perspectiva, ese procedimiento se da justamente cuando la ley le ha dado valor a esa falta de respuesta, siempre y cuando de inicio no haya otro acto administrativo. De inicio no haya otro acto administrativo. Entonces, en ese sentido, debe quedarnos claro esta definición particular que hago yo del acto administrativo desde un punto de vista procesal. Y, como les decía, en la norma que leíamos del Código Orgánico Administrativo, en el último inciso del artículo 100 es claro, ¿no? La norma dice: el acto administrativo si no se deriva del procedimiento o no se desprende lógicamente de los fundamentos. En otras palabras, si no hay el procedimiento, no hay el acto administrativo. Y esto que en el artículo 98 no es claro, porque el artículo 98 ha tomado el concepto general y básico del acto administrativo, en otras legislaciones sí se lo menciona y se hace alusión a este procedimiento que da origen al acto administrativo. Tomemos como ejemplo el artículo 34 de la Ley de Procedimientos Administrativos Española. ¿Qué es lo que nos dice? Dice: los actos administrativos que dicte la administración pública, bien sea de oficio o a instancia de interesado, se producirán por el órgano competente, ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. Vean cómo introduce el tema del procedimiento establecido. Le da un valor capital al tema del procedimiento administrativo. Otro ejemplo de derecho comparado. Veamos la ley, asimismo, de procedimientos administrativos alemana.
En el artículo 35 de esta ley se dice: un acto administrativo es toda disposición, decisión u otra medida del poder público dictada por una autoridad administrativa para la reglamentación de un caso individual dentro del ámbito del derecho público y destinado a producir efecto inmediato externo. Vean, toma los elementos que son comunes al artículo 98 de nuestra ley, pero le pone énfasis al tema de que una autoridad administrativa para la reglamentación de un caso particular. En otras palabras, lo que está diciendo es que para un caso particular, cuando va a nacer un acto administrativo, este acto administrativo va a reglamentar o a regular ese caso particular. ¿Y cómo lo regula? A través de un procedimiento. Entonces, eso me parece que es importante, porque muchas veces este tipo de óptica o este tipo de perspectiva para mirar el acto administrativo nos permite diferenciar el acto administrativo del hecho administrativo, y también en muchas ocasiones nos puede ayudar a diferenciarlo de un acto de simple administración. Creo que estos puntos eran los importantes que quería poner a su consideración para un análisis del acto administrativo desde esta perspectiva más procesal, viéndole como lo que yo he llamado una entelequia, en donde el acto administrativo es el resultado de la voluntad administrativa. La voluntad administrativa no se expresa como la voluntad del ser humano. El ser humano expresa su voluntad con palabras, con acciones. En cambio, la voluntad administrativa del Estado se manifiesta por un procedimiento reglado que da origen al acto administrativo. Entonces, la voluntad administrativa en sí misma ya tiene el acto administrativo, lo tiene implícito, que se hace realidad cuando la voluntad administrativa pone en funcionamiento el procedimiento administrativo y da nacimiento, si cabe el término, a un acto administrativo. Bueno, eso es lo que quería comentarles. En todo caso, aquí hay una pregunta de alguien. Cristóbal Castro nos dice: muchas gracias por estar presente, mi estimado Cristóbal. Dice: siguiendo el ejemplo del agente de tránsito, cuando usted señala que el acto de citación es un acto administrativo, mi pregunta es: ¿cuándo se cumple en ese acto el requisito de motivación? Tomando en cuenta que los estándares de lógica son los estándares de lógica razonable y comprensible. A ver, hay que entender, tal vez aquí es interesante la pregunta, muy interesante, porque nos va a abrir una perspectiva más amplia de lo que es el acto administrativo. Hay actos administrativos que muchas veces no se plasman en un documento. Por ejemplo, el mismo agente de tránsito dirigiendo el tráfico en una esquina está dando órdenes a los vehículos para que circulen. Esas órdenes causan efectos en los conductores, por lo tanto es un acto administrativo. ¿En dónde se plasma y dónde está la motivación? Esa es una muy buena pregunta. La motivación está en lo que dice el artículo 100. Dos cosas manifiesta el artículo 100 del COA. Primero, el sistema normativo, la parte normativa. Y segundo, la calificación de los hechos. Entonces, vamos al ejemplo del agente de tránsito. El sistema normativo está en la ley de tránsito, donde dice que yo no debo pasarme un semáforo en rojo. Perfecto. Si yo cumplo eso, el señor agente de tránsito me da paso cuando él está autorizando, yo paso. Si me ponen un alto o me he pasado un rojo, he infringido esa norma. Entonces, mi actuación de violentar esa norma es la que ha producido el hecho. Ese hecho calificado y comparado con la norma de la infracción de tránsito se convierte en el acto administrativo, que en este caso se va a plasmar en una boleta de tránsito, siempre y cuando sea de orden administrativo. Y concretamente, para ser claros, en temas de tránsito, este tipo de cosas se ve cuando hay mal parqueo, por ejemplo, que es el ejemplo que les daba
al inicio de este video. El mal parqueo. Esa es una infracción administrativa netamente, para diferenciar un poco de las infracciones de carácter penal de tránsito. Ese hecho de que yo me parqué en un sitio prohibido son los hechos que se califican en el numeral 1 del artículo 100. La normativa es la normativa de la ordenanza municipal que dice que no debo parquearme en esa zona. Hecha la correlación entre ese hecho que cometí yo y la norma, se da la motivación de la infracción que me va a poner en una boleta, por ejemplo. Con el efecto que ya les dije, se lleva mi vehículo al patio de retención. Entonces, en ese sentido queda clara la lógica en el sentido de que se califica el hecho que cometí dentro del sistema normativo, en este caso la ordenanza municipal, y la comprensibilidad que queda plasmado en un documento, o simplemente queda claro para mí que cometí una infracción y para la autoridad que cometí la infracción y por eso tengo una sanción. Entonces, es interesante la pregunta y hay que hacer este tipo de análisis para determinar exactamente dónde está la motivación de ese acto administrativo que incluso puede ser de carácter verbal, como lo que estamos viendo. Entonces, creo que ahí tenemos más claro el panorama. Creo que ha sido muy interesante la pregunta que nos hace Cristóbal y quiero agradecerle por eso. Creo que eso nos va a aumentar un poco la cultura del derecho administrativo y concretamente la identificación de los actos administrativos, porque muchas veces nuestra mente, incluso de muchos abogados administrativistas, se encuentra circunscrito y cerrado a actuaciones que son netamente escritas, que por cierto sí tiene una gran verdad, es decir, el 99.9% de actos administrativos se lo hace de forma escrita, pero también hay actos administrativos como los que acabamos de ver que tienen un carácter verbal, que por ser verbal no tienen que omitir la motivación, como hemos visto, ni pueden omitir la competencia, ni pueden omitir el requisito de la finalidad. Todos los requisitos del acto administrativo tienen que estar contenidos, así sea un acto administrativo de carácter verbal. Creo que esto ha sido importante poder discutir con ustedes y me agrada el poder conversar sobre estos temas, y muy particularmente hoy respecto a lo que es el acto administrativo. Tal vez en próximas oportunidades podamos conversar sobre algún otro tema de interés general. Les agradezco por su atención, muchísimas gracias, muy buenas tardes.